Espero, espero se encuentre muy bien. Ya vamos a comenzar, ya estamos comenzando con la grabación. Vamos a dar inicio a la clase de hoy, clase número 5. Si hay alguna duda, alguna dificultad, bueno, saben que siempre estamos disponibles. Como siempre, por favor, colocar su nombre y apellido para entrar a Zoom. Seguimos también con los chats en el sistema de curso. Han habido ciertas preguntas muy interesantes. Entonces, bueno, ahora el vulnerable va a entrar en breves minutos y haremos las eh, pruebas de audio. Si escuchan bien, es importante. Al final de la clase tendremos la sesión de preguntas y respuestas. Entonces, bueno, esta es una cordial bienvenida y Perdón, y nada más recordarles, por favor, el que no escriban preguntas en el chat mientras el venerable está exponiendo la clase para no ujú. distraernos. Las preguntas las pueden ir anotando al finalizar la presentación. Sí, y lo ideal siempre es levantar la mano y hacer la pregunta en vivo, para que no se vayan acumulando las preguntas en el chat. O sea, realmente el chat es como último recurso. Si la persona no tiene Sí, audio, perdón, buenas noches. sí, venerable. Yo no oigo a Winston. ¿Ustedes lo oyen? Sí, Ah, venerable. A ver. Sí, lo escuchamos. venerable, ¿te escucha bien? A ver, probando, probando. Venerable. A ver ahora. Ahora, Ahí está. escucha. A ver, probando, probando, Sí, probando. sí, ahora sí. Audio. Ok, ok. No, lo único que decíamos, Honorable, era que es ideal si al final de la clase las personas levantan la mano y hacen la pregunta, porque de alguna manera no se colapsa la fila de preguntas y es más dinámico. El chat es más para últimos recursos si la persona no tiene audio, o sea, no tiene manera de hacerlo verbal, entonces, bueno, que lo escriba. Pero lo ideal es hacerlo, levantar la mano y hacer la pregunta. Ok. Bienvenido, Bueno, Bernardo. ok. Entonces vamos a comenzar en un momento. Entonces, el audio me oyen bien. Ya, Sí, venerable. ok. Voy a compartir pantalla. Ok. Entonces hoy es martes 7 de mayo del año 2024. Son las 7:03 p.m. hora de México. Estamos en el Dhamma Vihara y hoy día vamos a continuar con este curso Introducción al Budismo con la clase número 5. Y en la clase anterior, la clase 4, estudiamos qué es el Kama y la ley del Kama. Y se dijo que el Kama es un tema interesante e importante en las enseñanzas del Buda y relatamos la historia del Brahman Todeya y de su hijo Subba, y leímos y explicamos pasajes del discurso de la exposición menor del Kama, que en Pali es el Chula Kama Vivanga Sutta.
Entonces, y hubo algunas preguntas en el foro, y hoy día vamos a continuar con la clase 5 y el tema de hoy es la condicionalidad. Y aquí ustedes tienen el contenido de esta clase para aquellos que van a usar el archivo PDF, entonces pueden navegar los distintos temas de esta clase. Ahora, en la clase anterior estudiamos la ley del Kama. De acuerdo con esta ley, existe una relación condicional, específicamente una relación de causa y efecto, entre la volición asociada con estados mentales sanos e insanos, que es la causa, y conciencias y factores mentales y propiedades materiales resultantes, el efecto. O sea que eso explicamos en la clase anterior, que es la ley del Kama. Entonces, por un lado, nosotros tenemos, técnicamente hablando, lo que se llaman los estados, el estado condicionante, que es la volición. Pero la volición es un estado mental, un factor mental universal. Pero la volición, cuando está asociada con factores mentales sanos e insanos, entonces eso es el estado condicionante. Y por otro lado, o la causa, si ustedes quieren llamarla, y por otro lado nosotros tenemos los estados condicionados. O sea, en este caso el estado condicionante es una cosa solamente, que es la volición asociada con factores sanos e insanos. Bien. Y los estados condicionados son varias cosas. Son conciencias resultantes, factores mentales resultantes, y ahí es incorrecto decir propiedades materiales resultantes, en realidad, porque lo resultante únicamente es mental. Propiedades materiales producidas por el campo, eso sería lo correcto. Entonces, ese es el efecto. Y como explicamos en la clase anterior, hay un espacio de tiempo interviniente entre el estado condicionante y los estados condicionados. Aún en el caso, ¿no?, entre las conciencias del sendero y las conciencias de fricción, o sea, hay un espacio de tiempo. Entonces, eso es lo que se llama la ley del campo. Ahora, hoy día vamos a estudiar la condicionalidad. Y en realidad la ley del karma es solo una parte de lo que se denomina condicionalidad, ¿no? Y la condicionalidad trata sobre la relación entre estados condicionantes, estados condicionados y fuerzas condicionantes. O sea que la ley del karma es simplemente una parte de este tema que es tan amplio en la enseñanza. Y en el caso de la ley del karma, la relación entre el estado condicionante y el estado condicionado es una relación de causa y efecto diferida en el tiempo. Pero no todas las relaciones entre estados condicionantes y estados condicionados son de causa y efecto. Eso también es muy importante. Ahora, de acuerdo con las enseñanzas del Buda con respecto a la relación entre causa y efecto, hay tres diferentes tipos de creencias o posiciones. Eso lo vimos, yo creo. La primera es que todo es creado por Dios, no un ser que no podemos ver, que la gente cree, ¿no? Ahora, hay otra creencia que es todo ocurre sin causa, ¿no? Y la tercera posición es que todo lo animado e inanimado no es creado por Dios, pero ocurre debido a causas y condiciones. Y esta es la posición del Buda o del budismo. Ahora, el Buda enseñó dos métodos o leyes de condicionalidad. El origen condicionado, que en pali se llama Paticca Samuppada, que es el método o la ley más conocida. Si ustedes hablan con personas que han estudiado o leído sobre el budismo,
normalmente, incluso en otras ramas, conocen sobre esta ley del origen condicional, ¿no? Y el segundo método o ley es lo que se llama las relaciones condicionales, que es patana. Ahora, veamos el primero. Vamos a estudiar en cierto grado de profundidad el primer método, el método del origen condicional. El origen condicionado, Paticca Samuppada, el primer método o ley de condicionalidad, aplica solo para los seres sintientes, ¿no? En otras palabras, este principio incluye únicamente las realidades últimas condicionadas de los seres sintientes, es decir, los 5 agregados. O, si quieren ponerlo más simple, la mente y la materia, ¿no? O sea que el origen condicionado es una ley, digamos, no completa, ¿no? Pero sí, pero es completa para los seres sintientes, ¿no? El origen condicionado se expone en diversas formas, tanto en la canasta de los discursos, el Sutta Pitaka, como en la canasta de la Abhidhamma, el Abhidhamma Pitaka. O sea, de que si ustedes leen discursos en la canasta, porque hay 3 canastas, ¿no? La canasta del Vinaya, que es la disciplina, las leyes monásticas, el Sangha. Después está la canasta de los discursos, que son una canasta muy extensa, en que el Buda, las enseñanzas que dio a monjes, a laicos, ¿no? Entonces ustedes van a encontrar muchos sutras que tratan sobre el tema del origen condicionado en la canasta de los discursos. Y también ustedes van a encontrar el origen condicionado tratado en la tercera canasta, que es la canasta de la Abhidhamma, particularmente en el segundo libro, ¿no? Que es el Vivanga. Por supuesto, mucho más, pero particularmente el segundo libro. Y ahora, el otro método, que es el método de las relaciones condicionales, Patana, el segundo método, ley de condicionalidad, aplica a absolutamente todo. O sea, de que no hay nada que queda fuera de esta ley de condicionalidad del Patana. O sea, de que, por ejemplo, en el origen condicionado, la realidad convencional, los conceptos, no se trata. La realidad incondicionada en Nirvana está fuera del origen condicional. Pero en las relaciones condicionales, o sea, se incluye la realidad convencional, los conceptos, se incluye la realidad incondicionada del Nirvana. O sea que prácticamente todo, no prácticamente, todo está incluido en este segundo método. Y las relaciones condicionales o patana, el segundo método de ley de condicionalidad, se expone solamente en la canasta de la vida. O sea, eso no lo van a encontrar en los sutras, ¿no? Y es en el último libro, el séptimo libro, que es el tratado más extenso y complejo y profundo de todo el Canon Pali. Y, por ejemplo, en el Canon Pali, en la edición del Sexto Concilio, ustedes pueden ver que el Patana son 5 libros que ocupan aproximadamente 2.500 páginas. O sea, y en el séptimo libro se trata este método del Patana. Ahora, desafortunadamente, en este mundo, ustedes, dentro de la tradición Theravada, solamente voy a hablar, ustedes van a encontrar mucha gente laica y monástica que le va a decir que la Abhidhamma en realidad no es importante, le van a decir a lo mejor que el Abhidhamma no fue enseñado por el Buda, ¿no? O sea, y eso es realmente desafortunado, porque no son solamente personas laicas, sino son personas monásticas, ¿no? Yo lo único que les digo a las personas es que por favor pregúntenle a estas personas si realmente han estudiado la tercera canasta en profundidad, porque mucha gente opina, porque otros dicen, ¿no?
Y desafortunadamente la tercera canasta es fundamental para poder entender las enseñanzas del Buda en la segunda canasta, que es la canasta de los discursos, ¿no? Ah, y desafortunadamente en la tradición Theravada, en la actualidad, tanto laicos y monásticos, hay mucha gente que tiene esas opiniones, ¿no? O sea, de que la Vidama no es importante o que el Buda no enseñó la Vidama, ¿no? Y es una opinión muy difundida, desafortunadamente, ¿no? Y ustedes van a ver que, por ejemplo, el método de la condicionalidad del origen condicionado, para entenderlo bien, se necesita conocer el segundo método de condicionalidad, que es el patana, ¿no? O sea, no es posible entender correctamente el método del origen condicionado si uno no entiende el segundo método de condicionalidad, que es el patana, ¿no? Entonces, ¿cómo es posible, no, que una cosa tan importante en las enseñanzas del Buda, ¿no? Y dentro de las personas que siguen el budismo Theravada, digamos, haya ese tipo de desafortunadas opiniones con relación a todo esto, ¿no? Porque uno cree que leyendo los discursos uno va a entender el origen condicionado. O sea, en realidad entender el origen condicionado es muy difícil. Ah, y quiero recalcar esto, ¿no? Porque para poder entender el origen condicionado, uno tiene que estudiar Abhidhamma. Y en este libro, que es el compendio de la Abhidhamma, el origen condicionado se trata en el capítulo número 8. O sea, ¿de qué eso significa? Que uno tiene que haber estudiado los 7 y saber bien los 7 primeros capítulos para después poder estudiar el origen condicionado. Y también en este libro se trata el segundo método de condicionalidad, que es el patana. Hay un micrófono abierto. A ver si me ayudan, por favor. Entonces, este es un tema, eh, o sea, de que, bueno, me he detenido en esto, ¿no? Porque realmente pienso que es algo realmente desafortunado. Pero si alguien a ustedes le dice esto, yo quisiera que ustedes le preguntaran si ha estudiado Abhidhamma, ¿no? Y si le dice que no, bueno, ¿quién le dijo eso? Si la persona que le dijo o ha estudiado realmente Abhidhamma. Ok. Entonces, después de esta digresión continuamos. Entonces, ahora vamos a estudiar la condicionalidad. Entonces, y en la condicionalidad siempre nosotros tenemos esas tres cosas: el estado condicionante, el estado condicionado y la fuerza condicionante. Y la fuerza condicionante es lo que hace que haya tantas diferentes relaciones, ¿no? Solamente hay una relación de causa y efecto, que es la relación de Kama sincrónico que hemos mencionado, ¿no? Pero todas las demás relaciones no son relaciones de causa y efecto, ¿no? Ahora, el origen condicionado es muy importante porque hace el budismo único entre las diferentes religiones. Cuando se busca el origen de las cosas, la mayoría de las religiones postulan que el origen se debe a la creación por parte de un ser superior o Dios. Mientras que en el budismo el origen de los seres se explica de una forma muy razonable por medio de el origen condicionado. La fórmula del origen condicionado generalmente se expresa con un par de frases en Pali, son crípticas. Cuando esto existe, aquello surge. Debido al surgimiento de esto, aquello surge. Normalmente es la fórmula genérica, la formulación genérica del origen condicionado. Eso está, por ejemplo, en el primer discurso de la iluminación en el Udana, que está traducido al español. Si lo quieren, pueden leer eso. Ahora, el origen condicionado es una ley universal que siempre ha existido y que siempre existirá. Cuando un Buda aparece en el mundo, descubre y revela al mundo esta ley.
O sea que el Buda simplemente es un descubridor y después de descubrirla, un maestro que le enseña. Y por eso es lo que nosotros tenemos en los discursos y en la canasta de la vida, es la explicación de esta ley. Ahora, no obstante que la fórmula del origen condicionado comienza con la ignorancia y finaliza con la vejez y la muerte. O sea que ahora al final de esta clase vamos a ver la fórmula completa. Pero tiene 12 factores o eslabones. Y el primer factor es la ignorancia, ¿no? Y el último factor es la vejez y la muerte, ¿no? Entonces, no obstante que la fórmula del origen condicionado comienza con la ignorancia y finaliza con la vejez y la muerte, se dice que el Buda, antes de convertirse en Buda, reflexionó esta ley comenzando con el último eslabón, la vejez y la muerte. Y se preguntó por qué existen la vejez y la muerte. Ahora, es muy difícil explicar el origen condicionado, ¿no? Y es mucho más difícil explicar el origen condicionado sin Navidad. Entonces, por esa razón nosotros vamos a tratar de explicar el origen condicionado de una manera didáctica, ¿no? De la mejor manera posible, pero en realidad para poder explicar el origen condicionado, normalmente lo que uno primero tiene que hacer es aprender las realidades últimas, porque cada uno de los componentes o los eslabones o los factores del origen condicionado son realidades últimas, ¿no? Pero entonces, para poder hacer esto de una manera didáctica y que se pueda explicar, entonces vamos a tratar de seguir la secuencia que el Buda utilizó, no antes de la iluminación, y entonces el Buda se preguntó, ¿a qué se debe que uno envejece y muere? ¿No? Entonces se dice que el Buda, investigando esto, descubre de que se debe al nacimiento, ¿no? O sea, de que a lo mejor uno puede encontrar otras respuestas, pero en realidad es porque uno nace, ¿no? O porque hemos nacido como humanos. En este caso vamos a envejecer y eventualmente vamos a morir. Entonces la causa de la vejez y la muerte en un sentido último es el nacimiento. Ahora, ¿qué significa el nacimiento? El nacimiento se refiere a la conciencia de reconexión en el primer momento de una existencia en particular. La conciencia de reconexión con los factores mentales asociados y las propiedades materiales que surgen en ese mismo momento, que son 3 grupos de propiedades materiales para los seres humanos, que son producidas por el campo, ¿no? Entonces, en realidad el nacimiento es ese momento, no es a los 9 meses cuando uno nace. Entonces, el Buda, investigando, descubre que hay vejez y muerte porque uno nace. Pero el Buda no se detiene en el nacimiento, sino que también se pregunta, ¿a qué se debe el nacimiento? ¿Cuál es la condición del nacimiento? Investigando, descubre que la condición del nacimiento es lo que se denomina devenir. Y en este contexto, devenir, en Pali, bhava, significa algo que hace que otra cosa sea, ¿no? En otras palabras, en este contexto, devenir significa el cambio. Y si ustedes que han estudiado la ley del karma en la clase anterior, ustedes han estudiado de que los seres tienen el karma como sus progenitores, ¿no? Entonces, ¿por qué uno nace? Porque existe, digamos, lo que en Pali se llama bhava, pero bhava es igual a el karma, ¿no? El nacimiento es el resultado. El karma es la causa. En la clase anterior se explicó que hay 2 clases de karma: karma sano y karma insano. El karma sano produce buenos resultados, mientras que el karma insano produce malos resultados. Nacer como humano es el resultado de un karma sano, de acuerdo con
el descubrimiento del Buda. Esto significa que nosotros nacimos como humanos debido a un karma sano, un karma bueno. Ahora, ¿por qué los seres realizan buenas y malas acciones? ¿Por qué uno hace karma? ¿No? ¿Por qué los seres realizan karma sano e insano? Entonces, de acuerdo con la fórmula del origen condicionado, eso se debe a un término que nosotros lo traducimos como herencia, en pali es upadana. Upadana es un término técnico, ¿no? Que literalmente significa un deseo intenso. Agarrar, ¿no? Algo y no soltar, ¿no? O sea, la adherencia o el deseo intenso, entonces es la condición del devenir, que como se explicó, se refiere al karma sano o insano. Por supuesto que la adherencia eh, está con otros factores mentales insanos. O sea, por eso, o sea, vamos a tratar de explicar esto de la manera más simple posible. La adherencia, en este caso, entendámoslo así. Ahora, ¿cuál es la condición de la adherencia? ¿Cuál es la condición del deseo intenso? Entonces el Buda, investigando, descubre que la condición de la adherencia es el deseo común. Esto significa que el deseo común, el deseo ordinario, es una condición de la adherencia, del deseo intenso. Entonces, por ejemplo, supongamos que uno ve algo bonito en una tienda, ¿no? Primero a uno le gusta esa cosa. Después uno no puede dejar de pensar en esa cosa, ¿no? Entonces decide comprarla y la compra. De la misma forma, cuando uno la ve por primera vez y le gusta, eso es el deseo común. Pero después, cuando uno no puede dejar de pensar en ella y termina comprándola, eso es adherencia o deseo intenso. O sea, esa es una forma de explicar esto sin Abhidhamma. Ah, pero entonces hay dos tipos de deseo, un deseo normal y un deseo más intenso, ¿no? La adherencia es un deseo más intenso que el deseo normal, ¿no? Entonces del deseo uno pasa a un deseo intenso y ese deseo intenso es el responsable del karma. Y el karma es lo que genera el nacimiento. Y el nacimiento es, porque uno tiene nacimiento, uno va a envejecer y morir. Ahora, no obstante que tanto la adherencia como el deseo son un mismo estado mental, que es el apego, el grado de este es diferente. En el estado del deseo no es muy fuerte, no es muy intenso. Pero cuando alcanza el estado de adherencia, el estado mental es tan fuerte, tan intenso, que uno no lo puede dejar ir. Por lo tanto, eh, la condición de la adherencia es el deseo común, el deseo ordinario. O sea, primero uno parte de un pequeño deseo, ¿no? Y uno lo puede darse cuenta de esto cuando, por ejemplo, uno pierde a algo que quiere mucho o a un ser que quiere mucho, ¿no? Con relación a otros seres, ¿no? Que uno no quiere tanto, ¿no? Eh, entonces, entonces hay una diferencia. Ahora, pero a qué se debe que uno tenga deseo? ¿Mm? Porque a uno le gusta algo. ¿Mm? A uno le gusta algo porque uno se siente bien con eso, porque hay sensación de placer con relación a ese objeto. Es por eso que a uno le gusta algo. Pero a veces el objeto no es tan bonito y a uno no le gusta. Cuando uno ve un objeto desagradable, uno desea un objeto agradable, ¿no? Si uno va al restaurante Isabel y le dan algo y no, prefiero que me den esta otra cosa, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Uno desea un objeto que le gusta, ¿no? O sea, si a uno le dan algo que no ha probado, no, entonces uno dice, no, tráigame esto que yo he probado, tráigame las quesadillas, por ejemplo, ¿no? Incluso cuando se trata de un objeto desagradable hay deseo, no por ese objeto, sino por un objeto diferente, por un objeto agradable,
por un objeto bonito. O sea, de que uno está siempre buscando, persiguiendo cosas agradables, ¿no? Entonces, cuando las tiene, entonces, bueno, uno tiene deseo hacia eso, uno tiene más deseo. Pero si la cosa que uno persigue no la obtiene y la cosa que uno tiene no es agradable, uno va a buscar algo agradable, ¿no? Es lo mismo, si uno está sentado y uno tiene dolor, ¿qué hace uno? Normalmente uno usa un cojín o uno se pone de pie, ¿no? Entonces uno siempre está buscando, digamos, eh, evitar, digamos, el dolor y tener, digamos, una sensación de placer o agradable en todo, ¿no? Entonces, por lo tanto, debido a que hay esta sensación, ya sea agradable o desagradable, o incluso neutral, existe el deseo. La sensación mental placentera, desplacentera o neutral es la condición del deseo, ¿no? O sea, normalmente cuando una cosa es agradable, se dice de que el agrado o lo deseable de un objeto es debido al objeto, ¿no? Generalmente hablando. Entonces, el hecho de que algo sea agradable no necesariamente significa que uno tenga deseo, pero que sea agradable es una condición para que uno tenga deseo, ¿no? Y lo que quiero decir es que uno puede tener una sensación agradable y no tener deseo, pero es muy posible que cuando uno tiene una sensación agradable, uno pase de la sensación agradable al deseo, ¿no? Y en el caso de la sensación desagradable, es lo mismo, ¿no? Porque uno quiere sustituir eso por algo agradable. Entonces, la sensación es una condición del deseo. Ahora, pero ¿por qué uno tiene sensación? ¿No? ¿Por qué a veces tenemos una sensación de placer, de desplacer o una sensación neutral? Entonces, ¿cuál es la condición de estas sensaciones? Entonces, es porque existe el contacto de la mente con el objeto que existe la sensación. Si no existiera este contacto, no existiría esa sensación. Por lo tanto, la sensación está condicionada por lo que se denomina contacto. En Pali, pasa. Ahora veamos un poco más sobre el contacto. Es importante comprender que el contacto no es simplemente el encuentro entre diferentes cosas, sino algo que surge como resultado de ese encuentro. Por ejemplo, cuando uno ve algo, hay algo que se ve, que es el objeto visible, están los ojos y está la conciencia que ve el objeto visible. Entonces, cuando se dan estas tres cosas, el objeto visible, los ojos y la conciencia visual, también surge lo que se denomina contacto, un estado mental. Entonces, es debido a este estado mental de contacto que también surge el estado mental de la sensación y también otros estados mentales. Por lo tanto, la condición de la sensación es el contacto. Ahora, ¿por qué surge el contacto? Entonces, en el ejemplo anterior del acto de ver un objeto, el contacto surge porque existen los ojos y el objeto visible. Por lo tanto, el contacto está condicionado por el órgano de la vista y el objeto visible. Si no existiera el órgano de la vista y el objeto visible, no puede surgir la conciencia y no puede haber contacto. Entonces, los órganos sensoriales y sus respectivos objetos se denominan bases sensoriales. En Pali es ayatana. Y hay 6 bases internas y 6 bases externas. Entonces, por ejemplo, el ojo es la base interna. El oído es una base interna.
La nariz es una base interna. La lengua es una base interna. El cuerpo es una base interna. Y la mente, ¿no? También es una base interna. Pero los objetos de cada una de estas bases internas, el objeto visible, el objeto auditivo, el objeto olfativo, el objeto gustativo, el objeto táctil y el objeto mental, son bases externas, ¿no? Entonces, el contacto está condicionado por las bases sensoriales, ¿no? Y entre las bases sensoriales, algunas son mentales, mientras que otras son materiales. Si se investiga por qué hay bases sensoriales, se descubre que hay bases sensoriales porque hay mente y materia. Por lo tanto, la mente y la materia son las condiciones de las bases sensoriales. Ahora, si se investiga la razón de la existencia de la mente y la materia, ¿no? ¿Por qué surgen los estados mentales y las propiedades materiales? Se descubre que los estados mentales y las propiedades materiales no pueden surgir sin la conciencia. Solo cuando existe la conciencia, solo cuando surge la conciencia, los estados mentales y las propiedades materiales pueden surgir, ¿no? Ahora, no obstante que la conciencia y los estados mentales surgen juntos en el mismo momento, se dice que la conciencia es el líder, que la conciencia es el jefe, porque si no surge la conciencia, los estados mentales asociados no pueden surgir. Incluso en el momento de la concepción, también surgen ciertas propiedades materiales. Estas propiedades materiales surgen solo cuando la conciencia surge. Por lo tanto, se dice que la condición de la mente y la materia es la conciencia. En este contexto, conciencia significa tanto la conciencia en el momento de la concepción, que en el primer momento, como la conciencia durante la existencia. Ahora, ¿pero cuál es la condición para que la conciencia surja? ¿No? Aquí en este eslabón, conciencia significa únicamente la conciencia resultante, es decir, la conciencia que surge como resultado de algo. Por ejemplo, cuando uno ve algo agradable, algo que le gusta, hay conciencia visual. Esa misma conciencia surge como resultado de un karma sano pasado. Cuando uno ve algo desagradable, algo que no le gusta, esa conciencia visual que surge es el resultado de un karma insano pasado. Y en el momento de la concepción, la conciencia que surge es el resultado de cierto karma realizado en el pasado. Por lo tanto, la condición de la conciencia es lo que se denomina formaciones, en Pali sankhara, que en este contexto es sinónimo de karma. O sea, de que en la clase anterior algunas personas o alguien preguntó sobre el término sankhara, y yo le dije, mucho cuidado, porque el término sankhara puede tener muchos significados diferentes, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el origen condicionado del término sankhara se refiere sinónimo de karma, exactamente lo mismo. Pero, por ejemplo, en los versos del Dhammapada que dice, sabes sankhara anicca, ¿no? Ahí sankhara significa todo lo que es condicionado, es decir, la mente y la materia, ¿no? En otras partes sankhara significa otras cosas, o sea que sankhara puede tener muchos significados diferentes, por eso hay que tener mucho cuidado cuando uno encuentra este término, qué significado tiene. Entonces, en el origen condicionado se dice que sankhara, que ahí está el nominativo plural, que significa formaciones, es lo mismo que el karma. O sea que sankhara es la volición asociada con conciencias insanas y conciencias sanas mundanas. En el origen condicionado no se consideran las conciencias sanas ultramundanas. Ahora,
Pero ¿por qué surgen las formaciones? ¿Por qué uno hace cama? ¿O por qué surge el kama sano e insano? Entonces es debido a la ignorancia, debido a que uno es ignorante, debido a que uno no comprende correctamente la naturaleza de la realidad, porque uno es ignorante de la impermanencia, de la insatisfactoriedad, de la impersonalidad de las cosas. Debido a esto, uno tiende a realizar acciones buenas como acciones malas. La incomprensión de la verdadera naturaleza de las cosas, la incomprensión de las cuatro nobles verdades, es una condición para que uno haga o realice kama sano o insano. Por lo tanto, se dice que la ignorancia es una condición de la formación, es decir, una condición del kama sano e insano. O sea, de que la ignorancia es lo que hace que los seres realicen acciones buenas o malas. Ahora, esta línea de investigación finaliza con el descubrimiento de la ignorancia. Por lo tanto, si uno sigue esta línea de investigación, uno comprende la ley de origen condicionado de atrás hacia adelante. Pero la fórmula habitual, el origen condicionado, expuesta en los discursos es desde el comienzo hasta el final, ¿no? O sea que uno empieza con la ignorancia y uno termina con la vejez y la muerte. Entonces, cuando uno va desde el comienzo hasta el final, uno comienza con la ignorancia y así se va moviendo de un eslabón a otro hasta llegar al último, que es la vejez y la muerte. Ese es el método directo, digamos. Lo que nosotros hemos visto hasta ahora es el método inverso. Pali es anuloma, el método directo, que es desde la ignorancia. La ignorancia es una condición de las formaciones, la formación es una condición de la conciencia, etcétera, etcétera, hasta llegar a la vejez y la muerte. Eso se llama anuloma en Pali. Anuloma significa que uno va en la dirección del cabello, ¿no? Y el método inverso es patiloma, que es en contra del cabello, o sea, al revés. Entonces uno empieza como vimos ahora, de la vejez y la muerte, y vamos marcha atrás, hasta llegar a la ignorancia. O sea, entonces el método directo es la fórmula habitual, ¿no? Entonces, cuando uno va desde el comienzo hasta el final, uno comienza con la ignorancia y así se va moviendo, ¿no? De un eslabón a otro hasta llegar a la vejez y la muerte. Ahora, ya sea que uno vaya desde el último eslabón hasta el primero, o sea, el último es la vejez y la muerte y el primero es la ignorancia, o uno comience desde el primer eslabón, la ignorancia, y vaya hasta el último eslabón, que es la vejez y la muerte, es importante señalar que la ignorancia no es la primera causa o condición. ¿Por qué? Porque la ignorancia no es incondicionada. Si la ignorancia fuera incondicionada, entonces uno podría decir que la ignorancia es la primera causa. Pero la ignorancia es condicionada. Entonces, la ignorancia existe también porque existen otras condiciones. Entonces, se dice que la ignorancia está condicionada por los contaminantes. El Pali es asava, y debido a que está condicionado por los contaminantes, la ignorancia no es la primera causa o el comienzo de la existencia. Ok. O sea, de que de acuerdo con la enseñanza del Buda no hay una primera causa. No puede haber porque todo es condicionado, ¿no? Entonces, como todo es condicionado, cuando surge algo, eso va a surgir debido a condiciones, ¿no? Entonces, de acuerdo a la fórmula del origen condicionado, entonces, ahí ustedes tienen los 12 factores o los 12 eslabones, como a veces se traducen, que es la ignorancia el primero, las formaciones es el segundo, la conciencia es el tercero, la mente y la materia el cuarto, las bases sensoriales el quinto, el contacto el sexto, el séptimo es la sensación,
el octavo es el deseo, el noveno es la adherencia, el décimo es el devenir, el undécimo es el nacimiento, y el 12 es la vejez, la muerte, y hay unos puntos suspensivos, porque cuando hay vejez y muerte, muchas veces también hay sufrimiento físico, sufrimiento mental, no hay muchas cosas más. Entonces, cuando miramos estos 12 eslabones o factores, vemos que algunos pertenecen al tiempo presente, algunos pertenecen al pasado y algunos pertenecen al futuro. Es de esta forma que el origen condicionado se explica en los comentarios. O sea que normalmente los 12 eslabones del origen condicionado se explican en 3 tiempos: pasado, presente y futuro. Entonces ustedes tienen ahí ahora. Esto no quiere decir de que no funcionen todos estos factores en la existencia presente. Porque también es muy fácil interpretar esto incorrectamente. Ahora, pero si nosotros tomamos, por ejemplo, la conciencia nuestra ahora, tomemos la primera conciencia, la conciencia de reconexión, ¿no? ¿A qué se debe que surge la conciencia de reconexión en esta existencia? Se debe a la ignorancia y las formaciones pasadas. O sea, de que la ignorancia y las formaciones, si nosotros tomamos la conciencia de reconexión de esta existencia, que es la primera conciencia, se debe a 2 eslabones que son la ignorancia y las formaciones, y esos están en el pasado, ¿no? Y cuando nosotros reconectamos, nosotros tenemos todas las condiciones hasta el número 10. O sea, entonces eso pertenece al presente. Pero después uno va a volver a nacer en otra existencia. Porque en la medida de que uno siga haciendo cama, entonces el nacimiento y la vejez y la muerte pertenecen al futuro, ¿no? O sea, de que, entonces normalmente estos 2 eslabones se dividen en 3 tiempos. No significa de que son 3 existencias, como algunos han tratado de explicar esto. No, o sea, el pasado es el pasado, el futuro es el futuro y el presente es el presente, ¿no? Pero nosotros podemos entender esto de esta manera, como lo hemos explicado, ¿no? Porque las conciencias resultantes y todo lo demás en esta existencia se debe a que existió el karma pasado y la ignorancia pasada, ¿no? Y en la medida de que nosotros sigamos produciendo karma, va a haber un nacimiento futuro, y también si uno nace, uno va a tener vejez y muerte en la existencia futura. Ahora es importante entender correctamente los 3 periodos de tiempo. No obstante que estos 12 factores o eslabones se distribuyen en 3 periodos de tiempo, no se debería entender que estos solamente aparecen en sus respectivos periodos de tiempo. De hecho, en una sola vida, uno experimenta esos 12 factores. En otras palabras, no se debería entender que uno debe pasar por 3 vidas para poder comprender estos 12 factores mencionados en la fórmula del origen condicional. Ahora, la fórmula del origen condicionado, no obstante que se suministra una sola condición entre un eslabón y otro, por ejemplo, la ignorancia es condición del karma o las formaciones, es importante señalar que esta no es la única condición. Esto significa que hay otras condiciones aparte de la ignorancia de las formaciones, como por ejemplo el deseo y otros factores mentales. Pero solamente se menciona la condición principal. De acuerdo a las enseñanzas del Buda, hay una multiplicidad de condiciones. Ahora, yo ya les dije al comienzo, o sea, esto es un tema muy, muy difícil, ¿no? Es muy difícil de entender, no es fácil de comprender y explicar, ¿no?
Para comprender esta ley se requiere tener conocimientos profundos de la tercera canasta y también de la práctica, ¿no? Ahora, en el Visuddhimagga, en el capítulo, ahora no me acuerdo el número, el capítulo sobre la condicionalidad, hay estos versos. Hay muchos versos, pero yo les he puesto el primero y el último, ¿no? Porque estos versos están en el comienzo del capítulo donde Buddhaghosa explica la condicionalidad. Y la verdad, el ser, la reconexión y el modo de condicionalidad son 4 cosas muy difíciles de ver y también muy difíciles de enseñar. Quien aprenda este discurso con atención obtendrá más y más distinción, y perfeccionando su distinción, desaparecerá de la vista del Rey de la Muerte. La verdad se refiere a las 4 nobles verdades. El ser, o sea, el ser en realidad es un concepto que se refiere a los 5 agregados. La reconexión es el primer momento de la existencia de un ser. En el caso de los seres humanos, es la conciencia de reconexión, los factores mentales asociados y las propiedades materiales producidas por el karma. Y el modo de la condicionalidad es cómo un estado condicionante se relaciona con un estado condicionado. Eso es lo que se denomina el modo de la condicionalidad. Entonces, estas 4 cosas, las 4 nobles verdades, el ser, que explicamos lo que es, la reconexión, que explicamos lo que es, y el modo de la condicionalidad, son 4 cosas muy difíciles de ver y también muy difíciles de enseñar. Quien aprende este discurso con atención tendrá más y más distinción, y perfeccionando su distinción, desaparecerá de la vista del Rey de la Muerte. O sea, es muy poético esto en Pali, ¿no? O sea, se dice de que el Rey de la Muerte lo está mirando a uno, pero si uno aprende esto, el Rey de la Muerte no lo ve más. Ahora, ese es el primer método de la condicionalidad, el origen condicionado, que, como dijimos, está en los suttas y en la vida. El otro método de las relaciones condicionales es muy importante, porque el origen condicionado solamente explica que algo está condicionado por otra cosa. Pero el origen condicionado no explica cómo esto está condicionado por aquello. O sea, el origen condicionado dice, la ignorancia es una condición de las formaciones, o las formaciones están condicionadas por la ignorancia. El origen condicionado, si ustedes leen, en la canasta de los discursos, en la canasta de la Vidama, eso solamente van a ver. Pero ahí nunca van a ver que diga de qué manera la ignorancia es una condición de la formación, o cómo las formaciones están condicionadas por la ignorancia, ¿no? Entonces, el origen condicionado no explica cómo está condicionado esto por aquello. Es decir, el origen condicionado no explica el modo de condicionalidad. Para entender el modo de condicionalidad es necesario recurrir y aplicar el segundo método de condicionalidad, el método de las relaciones condicionadas, Patana, que mencionamos anteriormente. Ahora, esto es un ejemplo muy fácil de explicar. Entonces, otra forma de entender la diferencia entre el origen condicionado y las relaciones condicionales es diciendo que una persona está relacionada con otra, ¿no? Decir que la persona A está relacionada con la persona B es como el origen condicional. El origen condicional no nos dice nada más que esto. O sea, A está relacionado con B, ¿no? Si deseamos saber cómo, de qué forma A está relacionado con B,
debemos recurrir al método de las relaciones condicionales. Por ejemplo, el método de las relaciones condicionales nos dice que A está relacionado con B como padre e hijo, como hermano mayor y hermano menor, etc. O sea que el patano nos explica cuál es la relación que hay entre A y B. El origen condicionado no nos dice, simplemente nos dice A está relacionado con B. Entonces, es bien importante saber cómo A está relacionado con B. Y para poder saber cómo A está relacionado con B, entonces no es necesario estudiar el segundo método de condicionalidad y aplicarlo al origen condicional. Cuando se practica meditación, en particular la meditación de introspección o vipassana, uno está cortando el ciclo en uno de los eslabones, es decir, entre la sensación y el deseo. No obstante, no es posible evitar el surgimiento de la sensación, es posible evitar hacer surgir deseo. Apego, aversión u otras impurezas mentales por medio de la meditación de introspección. En las siguientes clases, o sea, a partir de mañana, del próximo martes, ¿no? Nosotros vamos a estudiar la meditación. O sea que es bien importante la meditación. Vamos a estudiar los dos métodos de meditación que el Buda enseña. La meditación samatha o de tranquilidad y la meditación de introspección o vipassana. Ahora, la fórmula del origen condicionado, ahí ustedes tienen el pasaje canónico de la fórmula en el método directo. De la condición de la ignorancia surgen las formaciones, de la condición de las formaciones surge la conciencia, de la condición de la conciencia surge la mente y la materia, de la condición de la mente y la materia surgen las 6 bases sensoriales, de la condición de las 6 bases sensoriales surge el contacto, de la condición del contacto surge la sensación, de la condición de la sensación surge el deseo, de la condición del deseo surge la adherencia, de la condición de la adherencia surge la existencia, de la condición de la existencia surge el nacimiento, de la condición del nacimiento surgen la vejez y la muerte, la pena, el lamento, el dolor, el pesar y la desesperanza. Así es el origen de esta gran masa de sufrimiento. Entonces, cuando fuimos el viernes ahí a la casa de Juan José y bendecimos las estatuas, normalmente se recita en Pali la fórmula del origen condicionado en el método directo y en el método inverso, porque eso es lo que el Buda reflexionó antes de su iluminación y después de eso alcanzó la iluminación. Entonces, en esta clase estudiamos la condicionalidad y los dos métodos enseñados por el Buda. El origen condicionado, Paticca Samuppada, eso lo explicamos bueno, de una manera didáctica, de atrás hacia adelante. Escuchamos el final. Entonces, este es el final de la clase número 5. En la clase 6 vamos a comenzar a estudiar otro tema muy importante en la enseñanza del Buda, que es la meditación o el desarrollo meditativo. Y en la clase número 6 vamos a estudiar el primer tipo
de meditación enseñado por el Buda, la meditación de tranquilidad o serenidad, samatha bhava. Entonces, esto es todo por hoy. Vamos a dejar de compartir la pantalla y siguiendo la sugerencia de Winston, entonces vamos a las personas que quieren hacer alguna pregunta, pueden levantar la mano y en orden. En el chat hay un mensaje venerable. A ver. Primero de Juan José, que da las gracias por la enseñanza, y después Arturo Villanueva pregunta, venerable, por favor, ¿podría explicar un poco más el tema de las formaciones? Gracias. Sí, la formación es el segundo componente o eslabón del origen condicionado y el término en pali es sankara, ¿no? Y en este contexto el término sankara es lo mismo que el kama, como estudiamos en la clase anterior, que es la abolición. Entonces, en el origen condicionado, los sankaras se dividen en tres grupos, ¿no? Las formaciones de demérito que se llama, que son que es la abolición asociada con las 12 conciencias insanas, las formaciones de mérito que se llama, que son la abolición asociada con 8 conciencias sanas, hermosas, de la esfera de los sentidos, y la abolición asociada con 5 conciencias sanas de la esfera de la materia sutil. Eso es lo que se llaman las formaciones de mérito. Son 13. Y lo que se llaman las formaciones de lo imperturbable, que es la abolición asociada con 4 conciencias sanas de la esfera inmaterial. Entonces, las formaciones en realidad es la abolición. Y la abolición es una condición de las conciencias resultantes, no que es el siguiente eslabón, ¿no? Entonces, las conciencias resultantes se dividen en dos. La conciencia resultante en el momento de la reconexión y la conciencia resultante durante la existencia, ¿no? Entonces, formaciones, por eso yo les decía, mucho cuidado con ese término, porque dependiendo del contexto, el significado que tiene este término. En este contexto del origen condicionado de Paticca Samuppada, Sankara significa, es lo mismo que el Kama. O sea que Sankara es la abolición asociada con conciencias insanas y sanas mundanas. Aquí no se incluye la abolición con las conciencias sanas, ultramundanas. ¿Ok? Aquí, René. Venerable, el Abhidhamma no está considerado como un sutta. No. O sea, la Abhidhamma es una canasta, es la tercera canasta. Sí, pero entonces lo que recuerdo que mencionó ahorita usted es que las enseñanzas del Buda están en los suttas. No, la enseñanza del Buda, después de la muerte, se agruparon en estas tres canastas.
Pero entonces creo que lo que dijo usted, que todo lo que el Buda enseñó a sus discípulos estaba en los sutras, No, no, en las tres canastas. en las tres canastas. Sí. Porque ahorita que mencionaba usted lo de la Abhidhamma, recordé que el venerable Dokucho me dijo en alguna ocasión cuando estuvo aquí que ellos no estudiaban el Abhidhamma porque consideraban que eso no lo había enseñado el Buda. Entonces, por eso que yo estoy asociando que si no está en los suttas, entonces ellos lo consideran como algo que no lo enseñó o algo así me explicó él, ¿no? Son opiniones, o sea, de maestros, pero no tienen sostén, digamos, en el material que nosotros tenemos, ¿no? Porque en realidad la clasificación de la palabra del Buda en tres canastas fue establecida en el primer concilio, en el primer gran concilio, 3 meses después de la muerte del Buda, ¿no? Y entonces, eso que se registró en el primer concilio es lo que se preservó de generación en generación hasta ahora. Y es por eso que nosotros tenemos ahora, por ejemplo, la canasta de la Abhidhamma en el Canon Pali, ¿no? O sea, de que en realidad, o sea, por eso desafortunado, bueno, y él es un maestro de otra tradición diferente, pero o sea, yo en realidad no quiero opinar de otras tradiciones, sino, como yo decía antes, aún dentro del budismo Theravada, o sea, eh, laicos y también monásticos, o sea, eh, o hay algunos que no es que digan no, que el Buda no enseñó la Abhidhamma, pero dicen que no es importante la Abhidhamma. No hay otros que dicen de que la Abhidhamma no es importante. Y eso es desafortunado porque no es así, ¿no? Y es muy difícil, o sea, como se dice, dialogar con alguien que no ha estudiado esto, ¿no? Sí. O sea, porque bueno, o sea, en definitiva es un poco también la gente que no ha estudiado acepta por fe algo, ¿no? O sea, de que eso es la palabra del Buda y todo lo demás, ¿no? Pero sí, la Abhidhamma es fundamental para poder entender el origen condicionado. O sea, sin la Abhidhamma es imposible, o sea, entender el origen condicionado. Y no solamente el origen condicionado, sino la enseñanza del Buda en los suttas. O sea, eso es el problema, ¿no? De que uno no va a entender correctamente y lo que el Buda enseñó en la segunda canasta, si uno no sabe Abhidhamma. Y yo en muchas clases he dado ejemplos de eso, ¿no? Ah, entonces, pero sí, o sea, no, la canasta de los discursos no es solamente... Lo que pasa es que los discursos tienen las enseñanzas populares, porque el Buda enseñó a mucha gente diferente, ¿no? De diferentes niveles, Por eso es que la ¿no? Abhidhamma no está dentro de los El sutras, ¿no? Abhidhamma, o sea, el Abhidhamma no es como los suttas donde el Buda se encuentra con alguien y el Abhidhamma es todo, o sea, digamos, eh, formulaico, o sea, es muy diferente. Sí, Gracias. no, no sé si... Por ejemplo, Ruti ha estudiado Abhidhamma. A ver, Sí, o sea, es una sí, persona laica, ¿no? pero sí es difícil cuando uno se encuentra pues con monjes que sí, en efecto, no han estudiado Abhidhamma y que de repente pueden tener, no sé, alguna interpretación diferente de alguno de los discursos del Buda, y es pues porque no han estudiado Abhidhamma. Y para el venerable Usilananda era vital. Él desde el principio nos hacía mucho énfasis en que para poder tener un correcto entendimiento de las enseñanzas en la tradición Theravada era indispensable el estudio de Abhidhamma. Y es así, ¿no? O sea, lo que el venerable decía, que en realidad, o sea, bueno, el venerable lo decía porque esa es la tradición Theravada, ¿no? Y el venerable como un excelente representante, ¿no? Decía eso, pero
Entonces, el origen condicionado es una cosa más, ¿no? Ujú. Ah, entonces, para poder estudiar origen condicionado, primero uno tiene que aprender las realidades últimas, bien. Entonces, porque cada uno de los eslabones, los componentes del origen condicionado, es realidad última, ¿no? Entonces, después uno tiene que estudiar el patana. Entonces, habiendo estudiado eso, entonces uno puede establecer los modos de la condicionalidad, ¿no? Y Así que también bueno. en relación al comentario de René, digamos, la canasta del Vinaya, o sea, también eso fue expuesto por el Buda. O sea, está en una canasta diferente, pero sí son enseñanzas del Buda, no solamente la canasta de los suttas o de los discursos. Bien, Este, sí. Sí, porque después que murió el Buda, entonces, en el primer gran concilio, se registró lo que el Buda enseñó y se clasificó. Y esa clasificación que todos conocemos de las tres canastas, en realidad viene de ahí, ¿no? ujú. O sea, entonces, y afortunadamente nosotros en Nutrición Theravada tenemos toda el Abhidhamma canónico completo, ¿no? Así que, pero bueno, somos minorías, yo creo, ¿no? Los que decimos, como lo que dice el Venerable. O sea que no vamos a tener muchos asientos en el Parlamento. Muy pocas curules. Así que, bueno. ¿Alguna otra Crearemos, pregunta? crearemos controversia, venerable. No, o sea, sí, adelante. Héctor levantó la mano. Ya me escucha, ya me escuchan. Buenas tardes, buenas noches. Eh, Esta situación de los maestros que enseñan otras corrientes, otras que niegan más bien el Abhidhamma y los comentarios, pues es muy característica del budismo, del llamado budismo temprano, cuyos exponentes pues principales son Bhikkhu Analayo y Sanata Vihari, que me parece que ya alguna vez estuvo por allá en el Dhammavihara. Pero lo preocupante es que, hablando de que muchas personas toman las cosas por fe sin estudiarlas, me he encontrado en los grupos, sobre todo en los grupos que se dicen teravadas, pero que en realidad enarbolan mucho y hablan mucho de lo que es el budismo temprano. Y cuando uno les dice que, bueno, primero que no es por esto y esto y esto, entonces no lo entienden. Lo que yo he llegado a decirles es que antes de valorar o defender, peor todavía, lo que es ese budismo temprano de estos dos bhikkhus que fueron discípulos de Bhante Punachi, que ya falleció, lo que les digo es que primero estudien pues Theravada y que primero estudien Abhidhamma y ya después de eso pues que entonces puedan establecer alguna comparación y determinar si es conveniente o no seguir asimilando, seguir esas enseñanzas contradictorias del Theravada. Eh, si es posible que abra un tema en los foros, yo tengo aquí una serie de observaciones sobre lo que el mismo Punachi hablaba, Bhante Punachi, perdón, hablaba acerca de por qué no cree en Abhidhamma, por qué no ¿Por qué acepta no? varias cosas, inclusive una de ellas de que dice que
Buda no se iluminó en la tercera noche con Vipassana, sino con un método llamado Vidassana Bhavana, que el Vipassana no tampoco es algo creíble porque no fue algo que haya hecho o que haya impartido el Buda. Sobre esto, pues sí tengo yo en lo personal alguna duda porque no he encontrado mucha información, Bueno, mucha lo referencia. importante, o sea, bueno, él ya falleció, ¿no? Sí, Yo creo que lo importante es que los discípulos de él nos suministren las referencias canónicas de lo que él está diciendo, ¿no? no Porque fácil, si no es una opinión personal de alguien, ¿no? Y en la tradición Theravada nosotros no nos manejamos por las opiniones, sino por los textos canónicos, digamos, y toda la tradición que nosotros tenemos, claro, ¿no? Entonces, si se trata de que, bueno, es la opinión personal de alguien, bueno, entonces, y no, esa persona no puede suministrar ninguna, digamos, referencia canónica para avalar eso, bueno, entonces eso está fuera. ¿Qué es lo que uno puede decir, no? claro, Entonces, la tradición Theravada no es así. La tradición Theravada es muy sólida porque está basada, digamos, en toda una tradición eh, de todos los comentarios, el Abhidhamma, las gramáticas Pali, que son indispensables para poder entender lo que está en el canon. O sea, ese es una falacia del budismo temprano porque es imposible leer el canon sin todas esas herramientas. Es lo mismo que yo le doy un libro en ruso a usted y le digo, a ver, bueno, aprenda esto, pero no le doy ni gramáticas ni diccionarios. Eh, Arrégleselas así, ¿no? O sea, es imposible, ¿no? Entonces uno necesita tener herramientas y la tradición Theravada se ha encargado de preservar todas esas herramientas, ¿no? O sea, de que por eso ese término de budismo temprano, no sé, me parece que es insostenible, o sea, eh, y, pero sí, hay algo que usted dijo que es importante, que es la fe también, ¿no? En el Buda, en el Dhamma y en el Sangha, y eso es una cosa aparte, digamos, de lo que es a lo mejor eh, la enseñanza del Buda y lo que nosotros tenemos registrado, ¿no? O sea, entonces, bueno, o sea, eso no quita de que uno tenga fe en las tres joyas y todo lo demás. Uno sigue el budismo temprano, o siga lo que sea, pero lo importante es, a ver, bueno, ¿qué están diciendo con relación a lo que Buda enseñó, ¿no? Y cuáles son, digamos, un auto ahí, ¿eh? Raro. Ah, entonces, pero sí, si quiere, abra un tema ahí que esté ok, acotado, ¿no? sí, Porque claro, también no, o sea, para que no nos desviemos mucho, pero que esté acotado a este tema, ¿no? ok. Y entonces, y que cada gente aporte sus cosas. Ajá. Pero con relación a eso, bueno, mi pregunta es, bueno, ¿cuál es, si uno dice que el Buda no enseñó Vipassana o no practicó Vipassana? Bueno, a ver, ¿cuál es la referencia canónica de esto? ¿No? Precisamente es ese punto y otro que se refiere al cuarto eslabón, en donde dicen que es nombre y forma y no materia y conciencia y mente. Eh, yo pedí precisamente que concretamente a este monje Sanata Vihari que me diera la referencia y se salió por la tangente y nunca me dijo nada. Nunca me dio No, ninguna explicación. lo que pasa es que el término Nama Rupa, Nama, en Pali, puede También es hombre. significar, puede significar nombre, ¿no? Sí, Rupa también puede significar forma, sí, en diferentes conceptos, en diferentes contextos, ¿no? Pero en el contexto del origen condicionado, Nama se refiere a todo lo que no es la conciencia, porque la conciencia es condición de Nama. claro. O sea, de que ahí Nama se refiere a los factores mentales.
¿no? Y rupa se refiere a las propiedades materiales que nosotros estudiamos en la Vidamaka, ¿no? Ah, pero sí, o sea, es difícil, ¿no? Entrar en una discusión, digamos, que conduzca a algo cuando uno no se está basando, digamos, en estos principios que nosotros nos basamos, ¿no? Entonces, pero sí, hagamos eso. Y, Muy bien, y de acuerdo, venerable. gracias, Héctor. Ok, Hay gracias. varias Bueno. preguntas en el chat, venerable. Eh, Hay una pregunta de Cristian Brommel que dice, venerable, no me quedó claro las condiciones de la ignorancia. ¿Podría, por favor, profundizar en eso? no me quedó claro qué, perdón. Las condiciones de la ignorancia. Ah, o sea que la ignorancia se dice de que está condicionado por los contaminantes. No, los contaminantes, hay 4 contaminantes, en el capítulo 7. Esos 4 contaminantes, ¿no? Se pueden reducir a el deseo, ¿no? La ignorancia. Entonces, si la ignorancia es lo condicionado, entonces el deseo y las concepciones erróneas son condiciones de la ignorancia, ¿no? Ahora, hay 2 formas de entender la condicionalidad, uno podría decir. La forma del origen condicionado y también la forma del patana o de las relaciones condicionales es que nosotros tomamos una instancia o un momento de conciencia, ¿no? En particular. Y entonces, en ese momento de conciencia, nosotros tenemos factores mentales asociados. Entonces, si nosotros podemos determinar el tipo de conciencia que es, nosotros podemos determinar factores mentales asociados. Entonces, esa conciencia y esos factores mentales asociados, entonces es posible a partir de ahí establecer las condiciones que hay, ¿no? Entonces hay condiciones que ocurren en el mismo momento, ¿no? Y hay condiciones que pertenecen al tiempo pasado y puede haber condiciones que pertenecen al tiempo futuro, ¿no? Entonces, en el caso de la ignorancia, cuando surge una conciencia, por ejemplo, eh, insana, porque todas las conciencias insanas tienen la ignorancia como factores mentales, tienen el factor mental asociado, porque la ignorancia es un factor mental insano universal. Entonces, la ignorancia ahí está condicionada en ese momento en que surge por todos los factores mentales asociados y la conciencia, de acuerdo con diferentes relaciones del patano, ¿no? Pero también hay condiciones anteriores a la ignorancia. O sea, la ignorancia pasada puede ser una condición de la ignorancia presente, ¿no? El deseo puede ser una condición, el deseo pasado puede ser una condición de la ignorancia presente, ¿no? O sea, todo eso se explica en el Patana, o sea, pero como ahí explica esa lámina, como la ignorancia es condicionada, no puede ser nunca la primera causa. Algo que es condicionado no puede ser nunca la primera causa, ¿no? Entonces, por eso, de acuerdo con la enseñanza del Buda, el samsara no tiene un origen, o como se dice, un comienzo que se pueda discernir. A un punto antes del cual se pueda decir, antes de este punto no existía la ignorancia. ¿Por qué es condicionada la ignorancia? ¿No? Entonces sí. Entonces, por ejemplo, si usted estudia el Patana, usted va a ver que, por ejemplo, la ignorancia, ¿cuántas condiciones hay del Patana con relación a la ignorancia? O sea, prácticamente las 24. ¿No? Entonces, porque la ignorancia también puede ser objeto, ¿no? La ignorancia es raíz, ¿no? Es una raíz. Entonces, o sea, es bien profundo esto.
pero sí, o sea, ahí le dije algunas. ¿Qué más? Hay un comentario venerable de Patti Maya que dice, A ver, aporto mi comentario. Es muy importante el estudio de la Vidama. Con ello se entiende toda la enseñanza del Buda. Otro punto muy importante es el cultivo de sila para tener una mente estable que se requiere para entender las enseñanzas y correcta práctica. Gracias. Excelente todas sus sesiones, venerable. Explica muy bien y gracias a ello entiendo un poco más. Infinitas bendiciones, venerable. gracias. No, y tomando lo que dice Patti, ¿no? O sea, qué bueno, ¿no? De que, porque uno tiene que comprender esto de importancia de la Vidama a través del estudio, ¿no? Entonces, cuando uno entiende esto, o sea, entonces uno puede seguir avanzando en la comprensión, digamos, de la enseñanza del Buda. No es fácil aprender a Vidama, eso es cierto, ah, pero es fundamental. Gracias por los comentarios. ¿Qué más? Felipe Nava, buenas noches a todos. Me parece que el Buda menciona en la canasta de los discursos agrupados que la causa de la ignorancia es no escuchar a los sabios. Gracias, venerable, por sus enseñanzas. Ya, o sea, de que eh, ahí, por ejemplo, en el comentario del Mahasatipatthana, del gran discurso de los fundamentos de la atención, entonces hay, digamos, cosas que se recomiendan, digamos, para tener estados mentales sanos y para evitar tener estados insanos, ¿no? Entonces asociarse, ¿no? Eh, con personas, como dijo Patti también, que tienen sila, que practican, ¿no? Los preceptos, ¿no? Con René todos los días hablamos de las cosas que pasan, ¿no? Y donde no hay sila en el mundo, ¿no? Eh, entonces sí, o sea, es bien importante eso, ¿no? Asociarse con personas que practican sila, que estudian el Dhamma, ¿no? O sea, no es fácil el origen condicionado y ahí está esa historia de Ananda, ¿no? Que el Buda lo regaña, porque Ananda le dice, ¿no? Que para él es fácil el origen condicionado. Bueno, Ananda era una persona realmente muy inteligente, ¿no? Y todo lo demás, y el Buda lo regaña y le dice, no, no es así, ¿no? ¿Qué nos queda el resto? Lucía del Compare. Adelante, Lucía. Buenas noches, venerable. Buenas noches a Buenas todos. noches. Venerable, una pregunta sobre esta situación de la vidama que algunos monjes pues dicen que no lo enseñó el Buda. Si en estos congresos budistas o en los concilios o incluso en WESAC, no se ha llegado a discutir y a uniformar que la vidama es fundamental para entender las enseñanzas, porque si no, pues pasa esto que, o sea, las personas que se acercan al budismo en otras tradiciones, pues terminan confundiéndose, ¿no? Cuando les dan este tipo de explicación que no es necesario estudiar, lo que no lo enseñó el Buda, o sea, yo creo que no sé si eso cabría, pues, establecerse desde lo que es la comunidad monástica, ¿no? De las diferentes escuelas. Sí, pero desafortunadamente cada vez menos, ¿no? En la comunidad monástica se estudia la Vidama, ¿no? Y, y lo bueno es de que hay cada vez más gente laica, a lo mejor fuera de los países budistas, que estudian la Vidama. Por ejemplo, ustedes. Eh, pero sí, o sea, pero no, o sea, esto es una tendencia que uno ve, ¿no? Eh, y, y claro, y es muy difícil, es lo mismo que decía Héctor del budismo temprano, ¿no? Argumentar, ¿no? Con relación a esto, porque cuando uno no ha estudiado esto,
Entonces uno tiene opiniones preestablecidas, ¿no? Entonces también, o sea, si el preceptor y el maestro, cuando uno se ordena, en el caso de los monjes, no le inculca a uno desde un comienzo la importancia de esto, y no solamente de la Abhidhamma, sino el estudio del Pali de acuerdo a los métodos tradicionales, el estudio de los comentarios. Si el maestro, o sea, uno es un niño cuando se ordena. Entonces, si el maestro aún no le inculca eso, y, y si uno no tiene fe tampoco en lo que el maestro le está inculcando, entonces uno va a crecer, digamos, en el Sangha, por decir así, sin haber, digamos, aprendido todo esto, y a medida que uno va creciendo y si uno no ha aprendido, es cada vez más difícil tomar esto, ¿no? Entonces, usted ha ido a varios congresos, ya, Lucía, y usted ha conocido gente, ¿no? Y usted ha visto, y ahora van a ir, o sea, y, y siempre es igual, o sea, ¿no? Sí, René. Venerable, yo he escuchado lo mismo que está mencionando Lucía, y le digo, lo escuché del venerable Docucho y de alguien más aquí también, y las veces que he estado fuera de México, ¿no? En congresos budistas. Y yo no sé si eso que dice la gente de que el Buda no enseñó el Abhidhamma, no sé si eso tenga que ver con la historia que está detrás de la Abhidhamma, ¿no? ¿Cómo deviene el Abhidhamma del Buda? Ujú. No, y lo que pasa es de que normalmente cuando uno dice eso, generalmente uno lo ha tomado de otra persona que lo ha dicho, que uno respeta a lo mejor o considera como maestro. Y si esa persona que uno respeta o considera como maestro no ha estudiado, ¿no? Y uno sabe menos que esa persona, normalmente es así. Es como la fila de ciegos esa, ¿no? De, ¿no? Que también el Buda habla de la fila de ciegos, ¿no? En el Majjhima Nikaya, en el Chanki Sutta, que, o sea, que un ciego se apoya en el otro y el otro, y todos caen en un hoyo. Porque en realidad uno está creyendo en algo, ¿no? Porque es un poco eso, uno le está creyendo a uno que en realidad no ve, ¿no? Si el primero no ve y uno le cree al primero que no ve y todo lo demás, o sea, no van bien. Y eso es un poco lo que pasa, ¿no? Pero venerable, ¿no será que la historia que hay detrás del Abhidhamma tenga que ver con esa noción de que el Buda no enseñó eso? ¿No? De que baja de los cielos y en una escalera de... No, eso influirá que se diga, no, es que el Buda no enseñó eso porque esta historia es un tanto Bueno, pero mágica, la religiosa. historia es mágica, sin lugar a duda, pero el contenido de la vida más, o sea, Claro, eso es indiscutible. es otra cosa Pero completamente yo me diferente. refiero a la historia que está detrás de eso, que esté influyendo a que se diga, no, el Buda no enseñó esto, como es tan mágica y religiosa, ¿no? Eso es lo que yo veo. No sé, a lo mejor, o sea, a lo mejor hay distintas razones, pero históricamente no era así, ¿no? O sea, por ejemplo, o sea, toda la tradición Theravada se forma en Sri Lanka, ¿no? Y Sri Lanka es un poco, digamos, todo lo que se forma en Sri Lanka después va al sudeste de Asia, ¿no? Y en la actualidad en Sri Lanka, o sea, es realmente una pequeña minoría los monjes que estudian Abhidhamma, ¿no? A comparación con, por ejemplo, en el caso de Myanmar o Birmania, que es donde todavía se preserva la tradición de estudio de Abhidhamma. Nada más en esos países. Sí, nada más. O sea, y en Tailandia se estudia Abhidhamma en las universidades, pero así a nivel de sangre prácticamente, monasterios, ¿no? Sí, o sea, que a lo mejor bueno es interesante, pero sí, también, o sea, si un maestro reconocido le dice a otro, a su discípulo, o no le enseña, ¿no? Y eso no solamente para la Abhidhamma, sino para el Pali, para los comentarios y todo lo demás. Entonces, cuando uno se ordena, si el preceptor y el maestro de uno no le inculca a uno y nos manda a uno a estudiar, digamos, con gente que le enseñe Pali de acuerdo con las gramáticas antiguas, comentarios, Abhidhamma. Entonces uno va a crecer
¿no? O sea, siguiendo un poco el consejo de su papá, que es su preceptor y su maestro, y uno no va a tener un incentivo porque el maestro no le ha inculcado eso. Y eso es lo que pasa en realidad, ¿no? O sea, pero bueno, a mí me da mucho gusto de que haya personas y muchas aquí, ¿no? Que hayan comprendido esto, ¿no? Y que nosotros aquí en México y en los países hispanohablantes estemos promoviendo todo esto, ¿no? Que es muy importante. Pero sí, habría que saber por qué se debe. Venerable, O sea, es que hay no, hay también un comentario de Patti Maya que escribe: en Myanmar es obligatorio estudiar y aprenderse de memoria el Abhidhamma. Correcto. Sí, o sea que todavía, o sea, en estos países se estudia como antiguamente se hacía, en Myanmar sobre todo, ¿no? Y todavía se promueve. Lo que pasa es que Myanmar, claro, dentro de Myanmar, o sea, es toda una tradición que viene de mucho, mucho tiempo atrás. La tradición de estudio de Abhidhamma, gramáticas antiguas. Pero ¿qué pasa? Aparte de monjes como el venerable Silananda y otros como el venerable Unandamala, ¿no? Y dos o tres más que hablan inglés y que pueden enseñar fuera de Myanmar. O sea, no hay muchos monjes no capacitados para eso. Está el peligro de la vida, está en El, peligro de la el vida. Buda, también eso se dice, que el Buda Sasana, ¿no? La enseñanza del Buda va en decadencia, ¿no? Entonces la Abhidhamma es lo primero que va a desaparecer. pero venerable, Así que bueno, vaya, sí, no se puede entender o sea, las enseñanzas, el Dhamma no se puede entender sin el Abhidhamma, cómo se medita, cómo se entiende los discursos. no, Es como, no sé, no, alguien que estudia medicina y no estudia anatomía, ¿no? sí, O sea, es imposible, ¿no? Sí, pues, ¿no? Y todo esto, o sea, nosotros vamos a dar un curso ahora de Leyendo Pali 1 a partir del 6 de julio. Y voy a aprovechar la primera clase para explicarles cómo si nosotros no usamos todas las herramientas que hay en la tradición. La número 1 es las gramáticas antiguas. La número 2 es los comentarios. Y la número 3 es el Abhidhamma. Si nosotros no usamos esas tres herramientas, nosotros vamos a entender, no vamos a entender correctamente la palabra del Buda. Y les voy a poner ejemplos, por ejemplo, de personas, por ejemplo, estudiosos de Pali, o sea, muy famosos, que no han estudiado Abhidhamma y que, por ejemplo, han traducido, por ejemplo, el Dhammapada. Les voy a dar ejemplos para que ustedes vean, ¿no? Cómo, o sea, uno maneja una herramienta solamente, que es las gramáticas, y son traducciones realmente impecables gramaticalmente. Pero si uno no recurre al comentario y a la Abhidhamma, esa traducción es incorrecta. O sea, les voy a dar o sea, y estoy hablando, por ejemplo, del profesor Norman, que es, bueno, ya fallecido, y que es una persona que respeto mucho y lo conocí personalmente cuando estaba en Estados Unidos con el venerable Silananda, pero desafortunadamente él no, es una persona que no tiene, por ejemplo, respeto por el Abhidhamma y por los comentarios. Entonces, ¿cómo o sea, uno se puede desviar de la cuestión de la correcta, digamos, interpretación de la palabra del Buda? O sea, en este curso voy a aprovechar la primera clase para explicarles eso. No, así que bueno. gracias. Venerable, para Sí, Lucía, No, muy bien, gracias, venerable. ok. ¿Qué decía René? para estudiar Pali imprescindible estudiar el Abhidhamma, entonces, y los No, comentarios primero Pali, Pali, después, pero uno no después puede comentario y hacer Abhidhamma. dos Sí, o cosas. sea, no, sin esas tres cosas, yo les voy a demostrar con cosas básicas, ¿no? Que no es posible. No es posible. O sea, uno puede manejar una herramienta muy bien, pero si le faltan las otras dos,
¿no? Bueno, el origen condicionado es un ejemplo. O sea, pero vamos a dar ejemplo más simple. O sea, el verso número 1 es la mápada, por ejemplo. Eh, así que bueno, Buenas si quieren noches, notar, sí, soy Alejandra. Alejandra, ¿cómo le va? Muy bien, venerable. Estoy pensando que si entonces dicen que la Vidama no forma parte de las enseñanzas, es como prácticamente decir que la tercera canasta no existe. Ya, ya. Y entonces eso lo que dice Alejandra es una buena cosa, porque a una persona que dice que la Vidama no lo enseñó el Buda o, o que no es importante, entonces uno le debería preguntar, pero ¿no es la tercera canasta? Eso es una buena pregunta, ¿no? Así es. Porque es una contradicción, ¿no? Si uno está reconociendo que hay tres canastas, ¿no? Sí, está bueno. ¿Qué más? Venerable. Y Héctor comenta, la causa de que los devotos del budismo temprano se afilien a este es que todo lo que aprenden de esa corriente es de oídas y lo toman como acto de fe en base al carisma del maestro, sin que éste proporcione conocimientos canónicos y referencias. Ya, ya. Lo que decía, la fe es importante, o sea, ¿no? En el sentido de que, bueno, es algo, ¿no? Que es importante, o sea. Ah, entonces, esa parte yo rescato del budismo temprano, digamos. Pero claro, pero por fe también uno no va a entender correctamente. O sea, se necesitan otras cosas. ¿Qué se Ok. refiere con budismo temprano? Bueno, ahora es a ver, que Héctor explique qué es budismo temprano, a ver, porque también es un término nuevo que han acuñado, ¿no? Eh, para referirse, digamos, a lo que está, digamos, en el canon. No, a ver si Héctor explica qué es budismo temprano a René. Bueno, Usted que... precisamente para eso era es la intención de abrir un tema en el foro para comentar algo de lo que los mismos representantes de esa corriente dicen. Lo que pasa es que hace 2 años, eh, buscando yo alguna cuestión, un lugar donde tener más práctica en la meditación, sí, y en el estudio de los 4 fundamentos de la atención plena, eh, me contacté con un grupo que es de Bhikkhu Analayo y que se ostentaba como Theravada. Y bueno, pues a partir de ahí empecé a ver qué era eso, porque supuse que era una forma más práctica, o más bien que era un enfoque práctico para la aplicación de todos los conocimientos, pero fue una tremenda decepción y frustración todo ese tiempo, en base a puras meditaciones tergiversadas de lo que es precisamente el budismo Theravada, sí, y de lo que es los 4 fundamentos de la atención plena, y muchos audios y demás. Pero bueno, para contestar concretamente la pregunta, bueno, eso me llevó precisamente a ver, bueno, pues qué era eso, y entender que lo que yo he estudiado con usted, venerable, y a lo largo de varios años, sobre todo de Abhidhamma, pues que es otra cosa muy diferente a lo que esa corriente enseña. Esa corriente enseña, pues es un poquito largo, pero bueno, tengo aquí precisamente un comentario sobre las primeras páginas del libro de Levante Punaji, en el que dice que abiertamente está en contra de la tradición Theravada y de la validez del Vipassana, insistiendo en que en lugar de esta meditación debe practicarse el método
que él inventó, que se llama precisamente vida sana. Aquí de lo que se trata es que precisamente esta corriente del budismo temprano, aparte de negar los comentarios y la Vidama, lo que hace es hacer sus propias interpretaciones de los suttas, basarse exclusivamente en los suttas, que por cierto son los mismos que la tradición Theravada ha llevado, ha conservado a través de los años, pero dándoles su propia interpretación y su propia traducción, inclusive de términos como el caso que le mencionaba hace un momento acerca de que en el cuarto eslabón hay que considerar, se considera el nombre y la forma en lugar de mente y materia. Y hay varias otras cuestiones que pues sería un poquito prolijo mencionarlas ahorita, sobre todo por la hora, que sí me daría mucho gusto hacerlo, pero si no hay inconveniente, pues pongo todo esto que analicé Póngalo en el foro. en Sí. el foro y a partir de ahí, pues con gusto podemos adicionar algunas cosas que pueda yo aportar al respecto, si le Sí, parece por bien. favor. ¿Y Anala yo es del budismo temprano también? ¿Early Buddhism? Anala yo es 100% budismo temprano y hay varios monjes, inclusive algunos de ellos por aquí en México también, ¿Ah, sí? que lo siguen mucho. No quiero mencionar nombre, perdón, en este caso. eh, Usan mucho sus meditaciones de Analayo, que son audios en donde, pues la verdad, si uno los escucha, eh, ah, eh, provocan inclusive que uno entre en confusión respecto a la meditación vipassana legítima, real, que uno ha estudiado a través de estos años, siguiendo la escuela de usted, de la escuela del venerable Silananda y de mi primer maestro, Achan Sobin Namto. Sí, es totalmente diferente lo que Analayo maneja al respecto. Un comentario nada más al margen, muy breve. Sabemos que los arajanes son destructores de obligaciones, eh, perdón, destructores de corrupciones, así lo menciona usted inclusive en el compendio de Abhidhamma. Sin embargo, en su libro principal, el Super Óctuple Noble Sendero de Bhante Punaki, dice que son destructor de obligaciones. Entonces, este tipo de situaciones son las que son contrarias. O sea, al principio me traumaron, la verdad, venerable. Sí, me decepcionaron, me frustraron haber perdido tanto tiempo ahí en eso, pero ya después me dieron risa, la verdad, porque no tienen ningún sustento. Pero lo peor, lo que me da más tristeza es que mucha gente que está entrando al budismo por primera vez se encuentra con esta información, se van con la finta, como decimos aquí en México, ¿sí? Y acaban creyendo que eso es budismo. Y pues tan malo es para ellos, ¿sí? Como malo para la imagen del budismo occidental, ¿sí? Entonces, pues agregaré algunos comentarios en el foro y a partir de ahí, con mucho gusto, podemos. Venerable, hay un comentario de Patti Sí. Maya que dice, recomiendo no entrar en debates porque ello contamina sila. Mejor respetar a compañeros y monásticos. Yo solo me quedo de cada persona con la sabiduría que aportan. Gracias. Excelente. Y muchas gracias, Ruti, por pasar mis comentarios. Infinitas bendiciones. Muy bien. Y Danilo levantó la mano, venerable. A ver, Yo Danilo. quisiera contestar, si puedo contestar un poco lo que dijo Patti. Patti, entiendo lo que dices en cuanto a no entrar en debates, pero en los foros se trata de
de exponer las cosas como son o como uno las oye en otros lados y pues atender a las respuestas del venerable, que es el que nos puede dar luz sobre esas cosas, ¿no? Y como estaba diciendo Héctor, efectivamente hay mucha gente que se desvía y es bueno que el venerable también nos aclare bastantes Exacto. cosas, ¿no? Eso es. Que están ahí como en entredicho. Y entonces, se hace de una forma muy respetuosa en los foros, así es que no creo que haya ningún problema en cuanto a eso. Yo no me preocuparía porque no serían debates, sería más bien como exponer lo que hay y que el venerable nos explique a nosotros también, porque sí hay mucha gente aquí, algunas personas que estaban en budismo mahayana y que están ahora realmente escogiendo esto, ¿no? Entonces, Theravada, y entonces para ellos también sirve, ¿no? Yo creo que nos sirve para todos. Ujú. Gracias. De acuerdo. Gracias, Alina. Gracias. Creo que está bien Danilo. la observación. Buenas noches, Sí, venerable. Danilo. Buenas noches. Ante todo, le presento mis respetos y agradezco el espacio que me está brindando por hacer esta pregunta y también de antemano agradeciendo al equipo coordinador del presente curso. Una pregunta, bueno, dos preguntitas, pero la primera más que todo la hago direccionada a algo de la realidad y dejando un poco lo que hemos venido hablando, lo que se ha venido platicando, que es muy conceptual. Cuando usted mencionaba en una de las filminas que el método de las relaciones condicionales nos dice que, por ejemplo, yo puedo estar relacionado con mi padre o con mi madre, y eso creo que tiene que ver también con el origen condicionado. Pero mi pregunta es entonces, yo puedo, desde el inicio de los eslabones, puedo absorber parte de esos camas, de esas condiciones. Y, Perdón, pero y se corta mucho y me cuesta mucho entender la pregunta. O sea, no sé si ustedes, Ruti o Alina, pudieron entender lo que quiso decir Danilo. Está muy mala la conexión ahí. Sí, no se Es escucha en muy bien. relación, venerable, en relación a una de las láminas donde está explicando la condicionalidad de una manera sencilla y que si uno está relacionado con A y con la otra persona B y que puede ser de diferentes formas, del padre al hijo o el hermano o el tío, y entonces él hace la pregunta en relación a sus padres, o sea que si hay también ahí alguna relación de cama en relación a esas diferentes conexiones. Creo que esa fue tu pregunta, Danilo. sí, es correcto, Rutia. O sea, sí, prácticamente como que si en ese sentido de la condicionalidad, o sea, yo podría absorber esas condiciones de mi padre y desde luego atravesarlas en la cadena de los 12 eslabones. Por ejemplo, Ahora, algo en la vida práctica, como puede ser, no sé, alcoholismo, cosas así mundanas. ¿cómo fue eso? Sí, no, creo ahí que, o sea, su pregunta es si, o sea, si se entrecruzan, como quien dice, los diferentes camas, el suyo con el de su padre o con el de su madre, pero creo que el ejemplo que usted estaba usando era diferente, sino es que Sí, no. yo como una persona, o sea, yo puedo tener, como quien dice, diferentes roles, ¿no? Puedo ser hija, puedo ser tía, puedo ser sobrina, puedo ser nieta. Eso es lo que usted, creo, trató de mencionar en esa lámina. Ya, esa lámina es un ejemplo, ¿no? Para explicar el patana, ¿no? El origen condicionado con el patana. En realidad, los componentes del origen condicionado son todos, son todas realidades últimas y esas cosas se pueden experimentar a través de la práctica, ¿no? Y porque en realidad uno tiene que comprender los factores, los eslabones del origen condicionado de acuerdo a las tres características, porque cada uno de
de esos componentes tiene las tres características, ¿no? Entonces, es de esa forma, ¿no? De que uno tiene que comprender eso. Ahora, con relación a la cuestión de los padres y los familiares y todo, bueno, el karma es individual en realidad, pero el Buda dice de que es difícil encontrar a alguien, ¿no? Que no haya estado relacionado en el pasado con uno de una manera directa como padre o madre, porque como el samsara no tiene un origen discernible, ¿no? Entonces el hecho de que uno tenga ciertos padres en esta vida, ¿no? Y ciertos hermanos, hermanas, y también porque uno se ha vinculado, ¿no? En el pasado de cierta manera. Pero claro, no, eso no tenía nada que ver con lo que yo expliqué del origen condicionado. Del origen condicionado son calidades últimas cada uno de los componentes, ¿no? Entonces es a través de la práctica que nosotros debemos contemplar esas realidades últimas, porque tenemos que comprenderlas correctamente, ¿no? Ah, entonces, eso es lo que vamos a estudiar en la próxima clase, que es la meditación, a partir de la próxima clase. ¿Está bien? ¿Hay alguna otra pregunta? Ya se pasó el Sí, tiempo. solo una preguntita más y creo que va a tener más relación con la siguiente clase, venerable, que es si por medio de lo que, bueno, lo que yo he podido aprender del estudio de la mente, que tiene que en su composición la conciencia, percepción, la sensación y los sankaras, de esa forma trabajamos también directamente la condicionalidad. Me gustaría también si usted platicó, usted nos habló de los 3 tipos de sankaras. Entonces creo que ahí es donde Ajá. puede cortarse la condicionalidad. Nosotros deliberadamente no pensamos en la condicionalidad cuando practicamos meditación, ¿no? Pero si nosotros practicamos correctamente, nosotros estamos, digamos, evitando que ciertos eslabones se conecten con otros, ¿no? Porque, por ejemplo, la práctica del cultivo de la atención plena es un estado mental sano que evita, ¿no? El surgimiento de estados insanos, de una manera general, digamos. Entonces, eso significa de que, por ejemplo, el eslabón entre la sensación y el deseo no se efectúa, no tiene lugar, ¿no? Pero nosotros deliberadamente no pensamos en eso, sino simplemente practicamos de acuerdo con las instrucciones. Y si practicamos correctamente, nosotros estamos haciendo eso. ¿Ok? Pero el problema es que no le escucho bien. O sea, por eso estoy infiriendo un poco lo que usted está diciendo. Lo he Pues si entendido quiere, mejor. escríbalo en el fondo. Sí, está bien. Muchas gracias, venerable, por su amable respuesta. Muchas gracias. Bueno, entonces vamos a terminar la clase de hoy día. Nos vemos el próximo martes. Muchas gracias. Buenas noches. Que Gracias. estén muy bien. Gracias, venerable. Gracias. Gracias. Gracias, venerable. Las Gracias. muy